Bienvenidos a todos a un nuevo video en The Mole Teacher. Vamos a empezar la unidad número 3, que se trata de estructura atómica y tabla periódica. En el punto 1 tenemos que determinar el número de partículas subatómicas presentes en los nucleidos que nos dan ahí en la lista. Recordad que los nucleidos son tipos de variantes de átomos de cada una de las especies de elementos químicos que existen en la tabla periódica. Y por lo tanto puede variar el número de masa que tengan respecto a lo que vos ves en la tabla periódica que tenés en la guía, por ejemplo. Una cosa muy importante es que vos tengas en cuenta lo que es la notación atómica. Esa notación atómica vos vas a poder identificarla porque tenés el símbolo químico, el número de masa arriba y el número Z por debajo. Recordá que el número Z me informa, o el número atómico, me informa el número de protones que tiene el átomo. Que si es un átomo, obviamente se considera que es neutro, por lo tanto, el número de electrones es exactamente igual. Entonces, en ese caso está equilibrado. Y el número de neutrones se puede calcular como la resta de A menos Z. ¿Por qué? Porque vos sabés que la masa atómica, o sea, el núcleo atómico, después de haber leído la teoría, contiene protones y neutrones. Entonces, si yo quiero averiguar el número de neutrones, paso restando protones. A menos protones es igual a neutrones. Y como vos sabés que el número de protones te lo da el Z, A menos Z es igual al número de neutrones. Ahí tenés la manera de justificarlo. Por lo tanto, en el punto A, como tenemos el bromo, y nos informan que tenemos 85 de masa, 35 de Z, voy a decir que como el Z vale 35, tengo 35 protones y tengo 35 electrones. Perfecto. Luego, el número de neutrones lo voy a calcular restando A menos Z. O sea, haciendo 85 menos 35. Esto me da un total de 50 neutrones. Bueno, y así voy a proceder para los siguientes ejercicios. Por ejemplo, para el uranio, voy a decir, tengo uranio con masa 238 y Z92. Por lo tanto, voy a tener 92 protones y voy a tener 92 electrones. El número de neutrones es A menos Z, o sea, 238 menos 92. El número de neutrones me va a dar 238 menos 92, 146. Y ahí terminé. En el punto C tenemos al cloro con masa 35 y Z17, o sea que tenemos, como el Z vale 17, 17 protones y 17 electrones. Luego vamos a decir que tenemos el número de neutrones A menos Z, 35 menos 17. Esto me da un total de 18. Y por último tenemos al carbono. Carbono con masa 14, Z6. Como el Z vale 6, son 6 protones, 6 electrones. El número de neutrones vale A menos Z, o sea, 14 menos 6. Con lo cual me da neutrones 8. En el siguiente punto tenemos que identificar con los símbolos químicos a cada una de las especies que están escondidas. Ahora, recordad que arriba tengo el número de masa, abajo es el número Z. Ese número Z es mi identificador para poder reconocerlos. Fíjate que acá te recorté un pedacito de la tabla periódica que te dan en la guía del CBC. Y fíjate que si yo miro que los números coinciden, por ejemplo, en este caso, voy a poder observar que tengo al potasio con Z19. El número grandote que tiene cada recuadro de la tabla periódica es el número Z o un número atómico, aquel que te daba el número de protones, ¿sí? Y aquel que ves con en números con comas, ¿sí?, en formato decimal, es el número de masa o también llamado número másico, ¿sí? El número de masa lo vas a poder encontrar con comas, el número atómico o Z redondeado en negrita y resaltado. Entonces de esa manera puedes ir encontrando quién es cada una de esas especies, ¿sí? Bueno, ahora bien, es muy importante tener en cuenta que
Entonces, si tengo, por ejemplo, el Z20, el 20 es el calcio. ¿Sí? Entonces, ¿podemos encontrar otro que tenga 20? Sí. Z20 con masa 42, Z20 con masa 40. Esos son isótopos. Aquellas sustancias, aquellos nucleidos que tienen igual Z, el Z es igual, pero tienen una masa totalmente distinta. ¿Sí? Eso sería un isótopo. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver si encontramos otro isótopo. Por ejemplo, acá me estoy dando cuenta que tengo 2,19. El 19 es el potasio. Solo que uno de los potasios tiene masa 41 y otro de los potasios tiene masa 39. ¿Sí? ¿Qué otro isótopo tenemos? Tenemos el 18, que es el argón. Encontramos al argón con masa 38 y el argón con masa 40. El resto no tengo más isótopos, ¿sí? Y lo que sí vamos a seguir identificando, el que tiene 28 es el níquel, lo puedo encontrar en la tabla periódica. El que tiene el 27 es el cobalto. Ah, bueno, ahí tengo, sí, ahí me acabo de dar cuenta que el cobalto, sí, es verdad. Tengo dos con masa de 59 y masa de 60, ¿sí? El cobalto sí tiene isótopo. Bueno, entonces el níquel no tiene isótopo y después tenemos con 17 al cloro, ¿sí? Vamos a anotar cloro con 17, que es la letra T, que está al final. Bueno, ahora podemos ver si identificamos isóbaros, perdón. Los isóbaros, a diferencia de los isótopos, son dos átomos totalmente distintos, o sea que tienen el Z diferente, porque el Z es el identificador del elemento químico, con lo cual es un elemento totalmente distinto, pero sí coinciden en que tienen la misma masa. Entonces, ¿quiénes tienen la misma masa? Y bueno, voy a poder encontrar a un isótopo del calcio con un isótopo del argón. ¿Sí? Ahí tengo dos isóbaros. Después, a ver si encuentro alguno más, si no se me está chispoteando. Sí, tengo una variante del níquel con masa 59 y una variante del cobalto con masa 59 también. ¿Sí? Muy bien. Bueno, en el ejercicio 3 tenemos que escribir las ecuaciones que representan la obtención de los cationes siguientes a partir de los átomos correspondientes. Recordá que un catión es el resultado de que un átomo pierda electrones. Por lo tanto, esa transformación la voy a marcar con una flecha y la especie, cuando es un catión, al perder electrones, o sea, partículas negativas, me queda más positivo. Según la cantidad de electrones que pierda, voy a tener la carga. ¿Sí? La carga se pone primero el número y después el signo. Y se van a liberar n cantidad de electrones. Por lo tanto, si yo me fijo al primero, que es hierro con 3 cargas positivas, ¿sí? ¿Cómo me va a quedar la ecuación de obtención? Y bueno, yo voy a tener que tener el hierro, y para transformarse en hierro 3+, tuvo que haber perdido 3 electrones. ¿Sí? Importante que respetemos primero el número y después el signo, para cuestiones formales. ¿Sí? Ahora, si me fijo en el segundo, este sería el punto A, este sería el punto B, el hierro 2+ es cuando pierde 2 electrones, o sea que se va a transformar en hierro bivalente positivo, ¿sí? Divalente positivo, 2 valores positivos, y liberó 2 electrones, siempre del lado derecho después de la flecha. ¿Sí? Y en el punto C, para obtener el catión sodio monovalente, una sola carga, tengo que haber tenido el sodio original y para que quede monovalente con una carga positiva, tuvo que haber perdido un electrón. ¿Ok? Pasa lo contrario cuando hablamos de aniones. Por eso en el punto 4 nos hacen practicar esto. Los aniones son el resultado de que un átomo
gane electrones, por lo tanto adquiera carga negativa, ¿sí? El número de electrones que absorbió va a ser su carga, N-. Entonces, ¿cómo se obtuvo el bromuro, el anión bromuro? Por los aniones, ¿sí? Los aniones que son solitos, que son una unidad de lo que era un elemento químico originalmente, un átomo original solito, ¿sí? Los aniones simples van a nombrarse por lo general con la terminación uro. Este se llama anión bromuro. Para que vayas practicando te lo cuento, ¿sí? Entonces, el anión bromuro se obtuvo porque el bromo ganó un electrón. Entonces me quedo con la carga negativa. Bueno, el azufre, no se dice azufruro, se diría sulfuro. Azufruro no, ¿sí? Sulfuro. Recordad que sería un nombre en latín. Entonces, vienen siempre de los nombres en latín. Ya lo hablé de esto en la unidad número 2. Para que se genere el anión sulfuro, el azufre tuvo que haber ganado 2 electrones. Por lo tanto, me queda azufre con 2 cargas negativas. Para que se genere el anión seleniuro, el selenio tuvo que haber ganado 2 electrones. Por lo tanto, me va a quedar selenio con 2 cargas negativas. Y para que el nitrógeno se transforme en el anión nitruro, no nitrogenuro, nitruro, tuvo que haber ganado 3 electrones y me queda con 3 cargas negativas. Nitrógeno 3 menos. ¿Ok? A tener en cuenta que en las respuestas de la guía lo que ocurre en las respuestas es que completan, ¿sí? Con el A y con el Z, ¿sí? La reacción química. Es la respuesta sugerida. Para mí no es necesario, pero si te lo sugieren en la guía, vos ponelo completito tal cual lo están marcando, ¿sí? Ponelo tanto al principio como al final, el A y el Z de cada variante, tanto en el punto 4 como en el punto 3 que hicimos hace un ratito, ¿ok? Pero lo más importante que vos entiendas que cuando es un anión se ganan los electrones, van antes de la flecha. Cuando es un catión se pierden los electrones, van después de la flecha, ¿sí? Catión perdió electrones, carga positiva. Anión ganó electrones, carga negativa. Al revés de lo que uno pensaría, ¿no? Qué raro los químicos complicándonos. Atento o atenta a el punto 3.5. Tenemos que seguir una especie de receta. ¿Cómo se representa una especie X que contiene 10 electrones, 7 protones? O sea que hay una diferencia. Ganan los electrones por 3 unidades. O sea que hay 3 cargas negativas en exceso. Ya sabemos que esto sería un anión. Y el identificador sería el 7. El 7 sería para el Z7. Los protones nunca se pierden ni se ganan en estos casos, ¿sí? Y tenemos un total de 8 neutrones. Recordad que el número de masa es la suma de protones más neutrones. Por lo tanto, si yo tengo 7 protones más 8 neutrones, 7 más 8 me da 15. Así que acá vamos a tener al nitrógeno con 3 cargas negativas, 15 de masa de Z7. ¿Sí? Fíjate que es bastante coherente con lo que veníamos viendo hace un ratito. ¿Qué pasa con el siguiente? Una especie Z que contiene 10 electrones, tiene 13 protones, o sea que hay 3 cargas positivas de más. O sea que esto sería un catión, ¿sí? Una cosa importante para recordar es que los aniones se relacionan con los no metales y los cationes con los metales, ¿sí? Entonces recordá esa, anótatelo por ahí, apúntatelo, que eso me parece un dato bastante útil. Nos dicen también que tenemos 14 neutrones, por lo tanto el número de masa es protones más neutrones, el número de masa 13 protones más 14 neutrones sería 27. 13 protones corresponde con el Z, que me da el número de protones, por lo tanto el elemento Z es el aluminio, ¿sí? Que tiene Z13 y masa 27 con 3 cargas positivas. En el punto 6 aparece un concepto interesante e importante. Dice que tenemos que escribir el símbolo químico del átomo que es isoelectrónico.
Esta palabra isoelectrónico hace referencia a que tenemos el mismo número de electrones en especies, por más que sean distintas, tienen el mismo número de electrones. Entonces dice, con cada uno de los iones siguientes. El cesio, ¿sí? Si yo me fijo en la tabla periódica, obvio que hay que tener una velocidad ya para reconocer símbolos químicos con su nombre. Pero bueno, una vez que ya me di cuenta quién es, anoto el Z, que es 55, y me fijo su carga positiva. Como es un catión, le resto un electrón a la cantidad que tendría en su versión neutra, en su versión normal, en su versión atómica. Entonces digo, tendría 55 electrones menos un electrón que perdió, por eso la carga positiva. O sea, tengo 54 electrones. ¿Quién tiene 54 electrones en la tabla periódica de forma natural? El que tiene 54 es el xenón, el gas noble del grupo 18. Muy bien, ahí tengo entonces el átomo que es isoelectrónico con el catión cesio. Ahora, con el magnesio 2+, esto sería el punto B, esto sería el punto A, digo lo mismo. Bueno, el magnesio tiene Z12. Si perdió 2 electrones, 12 electrones menos 2 es igual a 10 electrones. Por lo tanto, ¿quién tiene 10 electrones en la tabla periódica? Y es el átomo de neón, también un gas noble del grupo 18. Y en el punto C, el oxígeno 2-, un anión, tiene Z8. Como tiene Z8, tiene 8 electrones, y como tiene 2 cargas negativas, le sumo, en este caso, 2 electrones. Por lo tanto, va a tener 10 electrones, y también se va a querer parecer a el neón. Esto te está dando una pauta que los elementos químicos, en general los elementos químicos de los representativos, ¿sí? Ya vamos a ver después cuáles son los representativos, pero son muchos de ellos que tienden a ganar o perder electrones para parecerse a los gases nobles del grupo 18. ¿Por qué? Porque son los reyes de la tabla periódica, son los más estables, y el resto intenta parecerse a ellos, ¿sí? Son como popstars de la química, son como rockstars, en donde intentan el resto parecerse, ganando o perdiendo electrones, ¿sí? Muy bien. Bien, en el punto 7 tenemos que indicar si las oraciones son correctas o incorrectas. Nos dicen que cuando un átomo de sodio, Z11 y masa 23, pierde un electrón, o sea, me queda como catión monovalente, perdió un electrón, la notación es 2211 con carga positiva. Y no, es 23 porque el número de masa no queda afectado. Tampoco queda afectado el número Z, pero sí queda en total, ¿sí?, la relación que hay entre los protones y los electrones que había originalmente. Ahora, acá tengo 11 protones y 10 electrones. Acá tenía 11 protones y 11 electrones. Entonces, como se perdió uno, me queda la carga positiva, pero la masa no cambia, ¿ok? B. Nos dicen que los nucleidos X3919, esto sería potasio, si yo me fijo en la tabla periódica, este es el potasio por su Z, y Z39 y 18, esto sería el argón, que tiene Z18 con masa 39, nos dicen que son isótopos porque tienen igual número másico. No, ¿sí? No, son isóbaros, estos son isóbaros porque son diferentes elementos químicos, diferentes nucleidos con igual masa, son isóbaros, ¿ok? C. Cuando el nucleido oxígeno 16 Z8 gana 2 electrones, se transforma en la misma cantidad de masa y de número atómico, de Z, con la carga 2-. Y esto es correcto porque al ganar 2 electrones se lo nota como 2-. Excelente. Y en el punto D dice los nucleidos M, vamos a poner M 107-47 y M 47-109
son isótopos porque tienen el mismo número de protones y distinto número de neutrones. Eso es correcto. ¿Por qué? Porque el número de neutrones sale de la resta entre A menos Z, ya lo vimos. Como ambos tienen el mismo Z, es el mismo tipo de nucleido, mismo tipo de elemento químico, pero con una diferente masa. Por lo tanto, el único que varían es en el número de neutrones. El número de neutrones en un isótopo, entre isótopos, siempre es distinto, ¿ok? En el ejercicio 8 tenemos dos especies. Una es X, que tiene Z15 y masa 31, y el otro es M16 con masa 31, carga 2 menos. Antes de leer todas las demás oraciones, vamos a identificar quiénes son. Bueno, acá no tenemos nada raro, sabemos que es el fósforo. Ok, por su Z. Y este es el azufre, Z16, masa 31, carga 2 menos. Bueno, genial. Dice, X y M son isóbaros. Eso es correcto porque la masa es igual, ¿sí? Es igual en ambos casos, así que esto está bien. El X es el galio. No, el X es el fósforo por su Z15. M2- tiene 18 electrones. A ver, 16 sumado 2 electrones, que esa es la carga negativa. Es verdad, tengo 18 electrones. ¿Y tiene 16 protones? Y sí, el Z vale 16, son 16 protones. Así que esto sería correcto. Después dice, M2- es el ion más probable de M. Y sí, también es correcto porque dijimos que los elementos químicos representativos, o sea, los más comunes de la tabla periódica, tienden a ganar o perder electrones hasta parecerse a un gas noble del grupo 18. En este caso, al ganar 2 electrones, el azufre está adquiriendo la totalidad de electrones que tiene en su versión normal el argón, que es su gas noble más cercano. Por último, nos dicen que M y X pertenecen al segundo periodo. Esto es incorrecto porque pertenecen al periodo número 3. ¿Qué significa esto? Significa que están en el tercer renglón. Los periodos son los renglones de la tabla periódica, para que lo entiendas así en criollo, ¿sí? Si vos te fijás y sacás con tu dedo la posición, vas a ver que están en el tercer renglón. Vos fíjate que si contás, ¿sí? Primer renglón, vamos a marcar acá, primer renglón, segundo renglón, tercer renglón, y te movés para la derecha, en la tabla periódica, los vas a poder encontrar. Vas a encontrarte primero al fósforo y después al azufre. Bueno, en el 3.9 tenemos que trabajar con la fórmula de isótopos, de masa promedio. Dice que los isótopos más estables del boro 10 y boro 11 son aquel que tiene la masa 10 y aquel que tiene la masa 11. ¿Ok? El primero tiene una masa atómica de 10,01 UMAS, que es la unidad de masa atómica, ¿sí? De un átomo. Y su abundancia en la naturaleza, el porcentaje en el que se encuentra naturalmente, es 19,90%. El segundo tiene una masa atómica de 11,01 UMAS, ¿sí? Y su abundancia en la naturaleza es de 80,10%. Calcular la masa atómica promedio del elemento boro expresada en unidades de masa atómica. Bueno, la masa atómica promedio es igual, en este caso, a la masa que tiene el primer isótopo, ¿sí? O sea, el que tiene boro 10, por su porcentaje de abundancia, más la masa del segundo isótopo por su porcentaje de abundancia, y todo esto dividido 100%. ¿Ok? Entonces simplemente es reemplazar. Entonces, hacemos la cuenta. En el primer caso, voy a poner 10,01 UMAS por 19,90% más la masa del B, 11,0 UMAS por 80,10%. Contame cómo me estás viendo en este momento. ¿Estás en pijama? ¿Estás vestido para la gala de este video? ¿Estás tomando un cafecito, mate, un té con leche, con Don Satur, con unas medialunas? Contame cómo me estás viendo y en qué parte de tu casa. Dale, quiero saber. Escúchame, ¿hacemos la cuenta? Entonces en la calcu hacemos 10,01, dijo la SU, 10,01 por 19,90 más 11,01 por 80,10.
dividido 100, si lo redondeo, ¿sí?, a 3 cifras significativas, sería 10,8. Pero bueno, en este caso en realidad los números tienen 4 cifras significativas, vamos a respetar lo que dice el enunciado, tanto la masa como los porcentajes tienen 4 cifras, así que vamos a responder en 4 cifras significativas, 10,81 UMAS. Esta unidad de masa atómica es para expresar valores de masas para partículas que son muy pequeñitas, ¿sí? Ahora, si tenemos que expresar en gramos, nosotros sabemos que una UMA aproximadamente son 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, ¿sí? Esa sería la equivalencia. Si yo tengo 10,81 UMAS, ¿cuánto tengo en gramos? Por 1,66 exponente a la menos 24, esto es igual a aproximadamente 1,795, 4 cifras significativas, ¿no? Espera que lo haga un poco más prolijo, ahí está, 1,795 por 10 a la menos 23 gramos. Y ahí terminé el ejercicio, ¿ok? Luego tenemos la masa atómica promedio en el punto 10, el último de este video. No te olvides de comentar, de compartir, de darle me gusta, así de recomendarme. Por favor, que me sirve un montonazo. Fíjate que hoy estoy re chill, ¿eh? Hoy es sábado, estoy re tranquilo, así que por eso me escuchás un poco más apagado. Pero estoy tranquilo, ¿sí? Estoy descansado hoy. Bueno, lo que tenemos que hacer acá es re fácil. Nos dicen que la masa atómica promedio del cloro, ¿sí?, es 35,45 UMAS. Sabiendo que existe la variante cloro 35 y cloro 37, nos preguntan cuál es el que tiene mayor abundancia. Y como el promedio se acerca más a 35 que a 37, vamos a decir que este tiene el mayor porcentaje de abundancia. O sea que yo tengo que mirar, ¿sí?, cuánto vale el promedio, cuánto valen las masas de los isótopos, y el número que me da en promedio es el que representa al isótopo más abundante. Si hubiera dado, por ejemplo, 37, y pico, 36,90, de repente estaba más cerca del 37 y ese era el que tenía el mayor porcentaje. Entonces en este caso es el del cloro. Bueno, nos vemos en el próximo video. Espero que les haya servido. Chau, chau.